Bueno, buenos días Juan, ¿cómo te va? Bueno, un gusto poder volver a encontrarnos para charlar los temas que nos preocupan fundamentalmente a todos los argentinos y que de alguna manera nos tienen en ciernes en estos últimos tiempos. ¿Qué es lo que vos estás viendo respecto de lo que es esta negociación que se lleva adelante supuestamente para llegar a un acuerdo con el fondo? ¿Qué tal, Aldo? Un placer encontrarme de nuevo con vos. Y la idea es muy simple. En diciembre siempre es un mes caliente, pero este año se están definiendo cosas que tienen impacto muy profundo en las futuras décadas de Argentina, porque esta negociación con el FMI, primero que no es negociación con el FMI, sino negociación con Estados Unidos. Así que lo que más tiene que preocuparle a la gente no es lo que quede escrito en el acuerdo con el FMI, sino lo que no va a quedar escrito y que tiene que ver con los condicionamientos de soberanía que va a hacer Estados Unidos y que van a estar bajo mesa, pero firmados con sangre. Cualquier presidente o vicepresidente que firme eso y después no lo cumpla, ya sabe lo que le puede pasar. Bien. Entonces, esto es importante, no va a salir a la luz, pero de alguna manera podemos tener una idea cuando escuchamos al embajador de Estados Unidos en la Argentina las cosas que estuvo diciendo. Eso va a estar incluido en la negociación y veremos cómo sale. Segundo tema, está ahora el presupuesto 2022 planteado en el Congreso, se está discutiendo, Guzmán lo presentó, etc. Ahí hay un montón de expresiones de deseo. Por ejemplo, le gustaría que la inflación sea 33%. El año pasado dijo que este año le gustaría que hubiera sido 29% y le gustaría que los salarios le ganaran la inflación. Bueno, no ocurrió. La inflación fue 52% y los salarios en su gran mayoría perdieron. Entonces, ¿por qué tenemos que pensar que el año que viene la inflación va a ser 33 si no hay ningún cambio profundo que le ponga cascabel al gato a los grandes monopolios y oligopolios? Y si además Guzmán está diciendo que en parte el ajuste fiscal que va a hacer, que también hizo este año, va a incluir el año que viene ajuste de tarifas hacia la gente y las empresas. Es decir, el Estado va a dejar de pagar una parte que estaba pagando, las tarifas no estaban congeladas, sino que estaban semicongeladas al público, y la parte que no pagaba el público la pagaba el Estado. Eso Guzmán lo quería este año 2021, sacárselo un poco de encima, no pudo, Cristina se lo vetó y de hecho, no de legal, y el año que viene lo va a sacar. Entonces eso te alimenta la inflación. Por otro lado, tenemos el problema del supuesto plan plurianual, que le dicen plurianual porque quinquenal suena muy peroncho y no les gusta quedar tan peroncho a los socialdemócratas, y entonces ahí tenemos que ver a dónde están apuntando a llevar a la Argentina en los próximos años, más allá de quién gobierne. Y ahí lo que a mí me preocupa y la gente tiene que estar atenta, y yo voy a estar muy atento cuando se presente, que en realidad ya lo debería haber presentado porque el presupuesto y eso deberían ir juntos, es si ese proyecto está muy respaldado en una suma importante de las exportaciones de energía, de minerales, con la minería, con Vaca Muerta, con el litio, etc., y con los agroexportadores. Si es así, el problema es que vos en las planillitas Excel ves un montón de cosas que dicen van a venir dólares, y después los dólares no vienen, como pasó este año. O vienen y se van. Entonces ahí volvemos a un tema fundamental, que es lo que dijo Cristina en la negociación con el FMI. No es que nosotros le debemos un montón de guita al mundo. El mundo en realidad nos debe guita a la Argentina. ¿Por qué? Porque los argentinos fugadores, que fugan desde hace muchas décadas, se estima que tienen 450.000 millones de dólares en el exterior. Una parte en blanco, porque lo han declarado originalmente, que fue muy poco. Una parte en blanco porque la declararon en el blanqueo que hizo el macrismo, que fue patético, porque fue el único blanqueo de la historia de la humanidad prácticamente que te permitía dejar la guita fuera, porque los blanqueos son para entrar a la guita. Y ahí entraron en el blanqueo 100.000 palos, pero 120.000, 100.000 se quedaron afuera y 20.000 entraron porque les dieron negocios que no podían resistir. Entonces, lo que dice Cristina es, de esos 450.000 palos es donde hay que pagar la deuda. Porque además, lo que nos dio el fondo, prácticamente el 90% se fugó. Entró y salió, o nunca entró en realidad, entró contablemente y salió, como pasa en la Argentina desde hace un par de siglos, con los primeros préstamos que tuvo con la Baring Brothers, en el siglo XIX. Sí. Entonces digo, esta cantinela es vieja. Ahora, toda la guita fugada termina en Wall Street, termina en Londres y en algunos lugares como Suiza y demás,
Y el sistema financiero mundial, que está respaldado por el FMI, que está impulsado por Estados Unidos, que es el que más chupa toda esa guita, especialmente en los últimos tiempos, nunca te va a ayudar a encontrar esa guita porque no es necesario para ellos encontrarla. Ya saben dónde está. Sí, claro. Cuando vos llevas guita a Estados Unidos, aunque hayas evadido, fugado, lo que sea, no te preguntan. Mientras vos no hayas hecho evasión en Estados Unidos, te dicen tráigalo, señor, bienvenido. Te ponen la alfombra roja. Antes disimulaban con los trampolines de las guardias fiscales. Ahora se acabó la etapa del disimulo. Así como el embajador te dice de frente, vamos a ir a la Argentina para que hagan lo que tengan que hacer, para que no entren los chinos y para que nosotros mandemos, ahora también te dice, sí, la guita está acá. ¿Y cuál es el problema? Se acabó el disimulo. Claro. Porque Estados Unidos está acorralado por otras potencias que le están ganando la hegemonía mundial, tanto en lo militar como en lo tecnológico. En lo militar lleva ventaja todavía, en lo tecnológico no. Bien. Y el industrial hace rato que lo perdió. Sí, claro. Ahora, vinculado con esto, y te interrumpo un segundo, esto es tan cierto como que los Pandora Papers no dieron de que ningún norteamericano haya estado en esas nóminas o listas de los fugadores que se llevan el dinero afuera. ¿Para qué se lo va a llevar afuera si quedando adentro casi es lo mismo? Hay estados que son guaridas fiscales, por decirlo de alguna manera, de la peor manera, ¿no? Como Macri propugnó que lo sea la ciudad de Buenos Aires. Ni en los Pandora Papers, ni en los Panama Papers, ni en los Bahamas Leaks, ni en todas esas filtraciones salieron grandes bancos internacionales, especialmente los estadounidenses, ni grandes multinacionales, ni obviamente políticos o influyentes estadounidenses. No existió. Y vos dirás, bueno, pero hay aliados de ellos que sí salieron. Como por ejemplo Macri en su momento en los Panama Papers, sí, pero salió después de que ganó las elecciones, claro. De manera tal de que lo tenés agarradito de sus gónadas y lo podés apretar todo lo que sea necesario, aunque en realidad aparentemente hacía cosas que jamás le hubieran pedido, las hacía prácticamente gratis, pero digamos, todas esas filtraciones tienen que ver con competencia por agarrar una porción más grande de la torta sin intermediarios y en competencia con Londres. Sí, se acabó esa sociedad de repartir la torta un poquito más equitativa porque Estados Unidos necesita vivir de rentas como por varias décadas vivió Londres. Sí. Entonces, digo, esto es lo que está en el trasfondo de las filtraciones. Hubo una filtración que no fue así, que fue LuxLeaks, las filtraciones de Luxemburgo, que le dieron el corazón a las multinacionales y que eso está bastante tapado, pero fue lo que ocasionó alguna de las operaciones de los europeos, digamos, para tratar de ponerle cascabel a las grandes evasoras tecnológicas, y Estados Unidos salió a defenderlo. Bien, ahora esto más o menos configura, a partir de lo que vos decís, un marco internacional en el cual está comprendida Argentina, porque hay actores de la economía norteamericana y financieros y de la producción que están en nuestro país. Cuando uno escuchó la frase de Cristina Fernández de Kirchner el viernes pasado, se pregunta, ¿pero cómo? ¿No hay herramientas en Argentina como para poder detectar quiénes son los evasores, quiénes son los fugadores, quiénes son los lavadores, los saqueadores, los contrabandistas? Uno se lo pregunta, ¿qué pasa con la DGI? ¿Qué pasa con el Banco Central? ¿Qué pasa con otros organismos del Estado, la UIF? Que parece ser de que no está la decisión política de avanzar sobre este tema porque seguramente algunos van a encontrar. Bueno, primero, herramientas en el Estado hay de sobra, juntando lo que tiene el Banco Central, la FIP, la Unidad Antilavado, la UIF, la CNB, que es la de la bolsa, etc. Todo eso te puede dar herramientas de sobra para contarle las costillas a los contrabandistas, a los fugadores, a los evasores. Y acordate que en la época de Macri, como había libertad de movimiento de capitales, hay muchos fugadores que en realidad fugaron, entre comillas, en blanco. Y esa información está en el Banco Central, pero hay dos truquitos que están en discusión en estos tiempos, pero nunca se terminan de derogar y demás, porque obviamente con el marco de la Ley de Entidades Financieras de Martínez II es difícil que saquen eso, que es el secreto bancario y el secreto fiscal. Con esos dos truquitos, la FIP y el Banco Central se cuidan la espalda para no tocarle los intereses a nadie pesado. En la FIP, la gente que trabaja gana mucha plata, y me parece bien para que no coimeen en vez de recaudar, pero el problema es que se ponen un poquito conservadores y no quieren tocar algún interés de alguna multinacional o de alguna empresa grande argentina, entre comillas, y que los manden a Siberia como ha pasado. A Siberia en el organismo, ¿no? A la biblioteca o a donde sea. En el Banco Central, en cambio, no tienen esa preocupación. El Banco Central en el 35 lo crearon los banqueros ingleses y después se nacionalizó de la mano de Perón, y en esos prácticamente 80 y pico de años siempre estuvo cómodo laburando para los banqueros concentrados internacionales.
Con la excepción de los gobiernos peronistas, de algunos gobiernos peronistas, obviamente los de Perón, parte del kirchnerismo y demás, el Banco Central siempre trabajó para los grandes bancos internacionales, que son los grandes alentadores y financiadores de la fuga. Como dijo Macri, la guita la trajimos para dársela a los bancos, que se la daban a sus clientes, a los jugadores y demás. Esto es una historia conocida y repetida. El 80% de los funcionarios importantes del Banco Central están cómodos cumpliendo ese rol y no quieren una banca regional de desarrollo, una banca que esté atomizada en muchos bancos pequeños, federales, etc. Olvídate. La UIF está absolutamente capturada. Durante el macrismo se la dieron a los mismos fugadores, a gente del HSBC, abogados de los fugadores, de los lavadores y demás. Y en general en el mundo la lucha antilavado es una farsa como la lucha antidroga. Lo que hacen es ordenar los flujos para que el lavado se haga en Estados Unidos y de la guita financiera y para que la guita de la droga termine de nuevo en Estados Unidos. Por eso la lucha antidroga, la DEA, no la maneja el Ministerio de Salud o el Ministerio de Defensa o el que sea, la maneja el Tesoro de Estados Unidos. La DEA depende del Tesoro. ¿Por qué? Porque es un tema de guita, de flujos de guita. Como los grandes consumidores de cocaína del mundo son los estadounidenses, lo que quieren asegurarse es, bueno, si consumen los muchachos para dar el ritmo que tienen que dar, que la guita quede acá de nuevo. Por eso le pusieron grandes multas a la HSBC cuando lavó dinero en México, de los carteles de México. Claro, bien. Ahora, existiendo todas estas herramientas y los mecanismos necesarios como para poder tomar cuenta, digamos, del control de lo que está pasando en términos de lo que es el crimen organizado, ¿no? Pero de alguna manera regulado por esta gran casa matriz que es los Estados Unidos. La pregunta es, ¿cuál sería el paso que tendría que tomar el gobierno, siendo de que todo esto es tan como vos nos lo estás contando, para poder empezar a entender en estos asuntos de que se deje de llorar de que no tiene plata o que Guzmán tiene que ajustar al pueblo argentino cuando están las herramientas para ir a hacerse de estos dineros? Bueno, como hizo Cristina el 10 de diciembre, establecer en la discusión este punto que nunca se discute, que es, para, ¿me querés cobrar con los dólares? En el Banco Central no hay, pero de argentinos que la fugaron para que vos por eso se la diste, sí hay en el mundo. Entonces ayudame a buscarlos, porque yo sé que vos sabés dónde está, y empecemos a cobrar de ahí. Empecemos a hacer la realidad de lo que ustedes hacen de cuenta que funciona, que es el sistema de intercambio de información, el sistema de control internacional y toda esa farsa. Bueno, hagámosla en serio y tengo de sobra para pagarte el doble de la deuda. O 10 veces la deuda que tengo con el FMI. Pero obviamente esos muchachos no van a tocar sus intereses, pero establecerlo en la discusión de la mesa sí sienta un precedente. Y ojo con una cosa importante que también tocó Cristina y que también tiene que ver con toda esta discusión, que es las multinacionales, las grandes empresas, los grandes fugadores de la Argentina, sueñan y se babean con una dolarización. Se les escapó en la convertibilidad, que era una dolarización sin cambiar la moneda, y allá iban, y ahora están volviendo a decir, y la única forma de parar la inflación en la Argentina va a ser convertibilidad y dolarización. ¿Por qué? Porque para fugar capitales no hay nada más lindo, más fácil que tener dolarización. Porque la misma moneda que anda por la calle es la moneda que tenés que mandar para afuera. Entonces se babean pensando en eso y obviamente detiene la inflación, pero deja a la mitad de la población argentina fuera de circuito, como pasó durante la convertibilidad. Y lo otro que pasa es cuando vos dolarizás quedás absolutamente en relación carnal y no precisamente simétrica con Estados Unidos. No te podés despegar porque si te despegás tenés una hiper o una mega recesión instantáneamente y si no, preguntale a Ecuador o preguntale a El Salvador. Guzmán esto no lo sabe, no lo advierte, lo inhibe, se siente con cierto grado de compromiso moral, el hecho de que a lo mejor tenga que ver o tengas amistades con funcionarios de organismos internacionales lo convertiría en una suerte de cordero negro que estaría de alguna forma a punto de ser expulsado o catapultado al exilio. ¿Qué es lo que explica de que si todo esto que vos nos estás contando existe, lo que no justifica es la actitud o la conducta de los funcionarios del gobierno nacional? Guzmán se formó en la Universidad de La Plata, la misma que yo, y a los 2 años de recibirse se fue a vivir a Estados Unidos e hizo una carrera académica de más o menos 20 años. Y después vino directo para ser ministro de la Argentina. O sea, no ha gestionado ningún tipo de negociación de deuda, ni ningún tipo de ministerio o presupuesto, lo que sea.
Supongamos que tiene una excelente predisposición para hacer lo mejor para el pueblo argentino. ¿Cuál es el problema de Guzmán? Para Guzmán realmente hacer las cosas que hay que hacer, tiene que patear el tablero. Y para patear el tablero tiene que asumir que estuvo 20 años dictando clase y absorbiendo clases de algo que es una nube de pedo. Porque académicamente Estados Unidos dice a todo el mundo que haga lo contrario de lo que hicieron ellos para desarrollarse. Inglaterra hace lo mismo. Sí, claro. Entonces, en todos los libros en los cuales forman a los futuros ministros de Economía de los países de Latinoamérica y de algunos europeos, le dicen que hagan lo contrario de lo que hacen ellos hoy y de lo que hicieron para desarrollarse. Guzmán tendría que patear todo eso en su cabeza antes de patear el tablero afuera de su cabeza. Y eso yo creo que no está dispuesto a hacerlo y no lo va a hacer. Entonces, va a hacer de cuenta que está haciendo una negociación viable para la Argentina, pero lo que está discutiendo es si en el ajedrez que define Estados Unidos que hay que jugar, se mueve el caballo 2 y 1 o 2 y 3 o la torre puede andar en diagonal, pero en la Argentina necesitamos jugar al fútbol, no al ajedrez. Entonces, lo que estamos discutiendo es si le ponemos una pelotita al tablero de ajedrez o lo que sea, pero seguimos jugando al ajedrez, nunca nos vamos a desarrollar. Lo que tenemos que hacer es desarrollarnos de la manera que la Argentina puede desarrollarse. Y eso es fútbol. Y Guzmán estuvo jugando al ajedrez de tablero y de computadora, es un piloto de simulador de vuelo de mucho tiempo en una cosa que se hace en Estados Unidos que no es la realidad argentina. Y conoce la realidad argentina mucho por los diarios, mucho por internet, pero poco por la trinchera. Ese es el problema. Así que aunque presumamos que tiene una excelente predisposición, el problema que tiene es que no ha gestionado en la Argentina, no conoce la economía argentina y mucho menos está dispuesta a patear el tablero de lo que es la academia estadounidense. Es un límite en tanto en cuanto Guzmán esté allí, es un límite en tanto en cuanto el gobierno nacional considere de que es el funcionario apropiado para llevar esto, es un límite y está bueno que Guzmán tenga ese límite porque también yo después me puedo de alguna manera justificar en que me guié por la sabiduría del ministro. ¿Para qué sirve Guzmán en este contexto si siendo que esto lo sabe Guzmán de lo que vos decís, lo sabés vos, lo saben muchos? ¿A quién le cierra este juego? Acá hay un titiritero. Yo me he hecho muchas veces la pregunta de por qué está Guzmán ahí. Tengo dos respuestas a eso. La última la descifré en los últimos días en discusión con algunos amigos economistas. Un tema es que Guzmán es un discípulo de Stiglitz y Stiglitz da chapa internacional de un premio Nobel, un tipo que ha estado en organismos internacionales y demás. Entonces, sí, esa chapa supuestamente te ayudaría en la negociación técnica. Ahora, la negociación de la deuda, tanto la del año pasado con los privados como la de ahora del FMI, es una negociación política y geopolítica, en especial la negociación con el FMI. Como dije antes, es una negociación con Estados Unidos, y no con Kristalina Georgieva, ni con el staff. Todo eso es papel pintado. Lo importante es la definición geopolítica de poder, no de lo financiero, no de la planillita de Duhovne, ni de la planillita de Guzmán. Eso por un lado. Y por otro lado, aparentemente, a la hora de asumir y de ganar Alberto y demás, el otro nombre que se barajaba y que tenía el beneplácito de Estados Unidos era Redrado. Y aparentemente Cristina dijo, no, flaco, Redrado no, traigamos a este pibe que es discípulo de Stiglitz, vamos a tener la chapa internacional y nos salvamos de el innombrable de Martín Redrado, que se atrincheró en su momento en el Banco Central para que no pagáramos la deuda con reservas, y que es un personaje nefasto. 30 segundos de reflexión respecto de este tema. Funcionario, Fondo Monetario Internacional, imposibilidades, recursos del Estado que no se utilizan. ¿Qué reflexión quedaría por hacer? Estamos muy limitados si no quieren, digamos. Para poder pagarle al FMI, a los privados y para poder meter a los 44 millones de argentinos en un país económico, política y socialmente viable, hay que planificar un país. Y planificar un país es una discusión con movimientos sociales, con sindicalismo que vale la pena, que existe, y con las pymes. Si no haces esa discusión pública, fuerte y profunda, con cuadros políticos y técnicos que de alguna manera acompañen y demás, no tenés futuro. Si el proyecto plurianual que presentan ahora es algo que armó Culfa, con algunos exportadores energéticos, mineros y agroexportadores, estamos al horno. Los iluminados o los esponsoreados no nos van a llevar a buen camino. Muchas gracias, Juan. Por favor, un placer.